Bien, ayer estábamos haciendo algo de lo que era la primera ley de Newton, más o menos con algunos problemas y les explicaba que em, iba a concentrarme tal vez más en los problemas, tal vez no tanto en la teoría, pero siempre de la mano de esta, ¿no? Para tener en claro lo que se está haciendo. Entonces hoy vamos a hacer algunos problemas ya relacionados con la segunda ley bueno, la segunda ley de Newton. Y bueno, al menos tratar de ver lo que era este aspecto de que una fuerza tal vez dependa del tiempo, ¿no? Que suele presentarse en algunos problemas y tal vez lo difícil de estos es que pueda llegar a ser tal vez un poco complicado, por así decirlo, a la hora de que te pidan tal vez la aceleración de algún cuerpo, o la velocidad o la posición que éste tenga tal vez en algún determinado tiempo, ¿no? Entonces, al menos con los 2 problemas que primero vamos a resolver, no va a ser tan grande la cosa, simplemente va a ser em, como una especie de ver, eh, algunos casos tal vez muy específicos que se podrían, presentar, ¿no? Que, de hecho, estos problemas los he sacado del RESNIC, me ha parecido un poco interesantes, no son largos, pero sí hay que darse cuenta tal vez de ciertos aspectos que podrían hacer que uno empiece a dudar o empiece a divagar con las ideas, ¿no? Entonces, para este primer problema, eh, se nos está presentando el caso en el que una cuerda de masa m se está tirando de un bloque de masa m, y en este caso al menos esta parte, ¿no? de las cuerdas. Muchas veces se lo suele tomar en los problemas como si no tuviera masa, ¿no? En este caso, bueno, tiene una masa que no es despreciable, que, bueno, si bien no lo he dibujado acá tal vez el sistema, luce algo como esto, ¿no? Este es el bloque de masa M mayúscula. Y bueno, aquí estaría ese cordón o esa cuerda de la que se está hablando, ¿no? Que, bueno, tiene una masa M minúscula. Entonces, para este primer caso no se está presentando una fricción, aunque sí se está aplicando una fuerza P en el extremo de esta cuerda, ¿no? Que vendría a ser más o menos por acá. Bueno, suponiendo que el pandeo, y esto ya hace que la cuerda tal vez de cierta forma sea tomada tal vez de cierta forma ideal, eh, que justamente este pandeo sea despreciable, y nos piden que calculemos la aceleración de la cuerda y del bloque, ¿no? Además que nos piden la fuerza que la cuerda ejerce sobre el bloque justamente, ¿no? Entonces, como verán, el sistema no es una cosa muy, tal vez muy llamativa, simplemente es un bloque con una cuerda, pero que se estaría considerando la masa de esta, ¿no? Entonces, tal vez antes de comenzar, podríamos analizar con el cómo debería ser la aceleración, al menos ya tomando tal vez como un sistema total lo que sería la masa m y la masa m minúscula, ¿no? Y bueno, pensar que ambos tal vez tienen una aceleración diferente uno del otro, pues no sería tal vez una forma buena de pensar. Y esto porque, bueno, podríamos argumentar de que ambos cuerpos están en contacto, además que como tal la cuerda es de cierta forma ideal, ¿no? Se está considerando tal vez de que no se tome en cuenta el pandeo de esta. Así que tal vez ya directamente con la segunda ley de Newton, y digamos, esta es la superficie donde están
bueno, al menos el cuerpo M, em, y recordando al menos en su forma vectorial, aunque bueno, en la anterior clase habíamos hecho algo de teoría acerca de esto y tal vez simplemente lo he presentado de esta forma, ¿no? Que tal vez sería un caso en el que la masa es constante. Bueno, al menos en este caso, M mayúscula como M minúscula van a ser constantes, así que podemos aplicarla, ¿no? Además que podríamos tomar simplemente los módulos, dado que están, podríamos verlo como un caso unidimensional, ¿no? Ya aplicando entonces lo que sería la segunda ley de Newton, pero como les decía, a todo este sistema de M mayúscula y M minúscula, pues quedaría de la siguiente manera, ¿no? La única fuerza que se estaría ejerciendo sobre todo este sistema como tal vendría a ser simplemente P. Y esto, bueno, al menos viendo esta fórmula que he escrito acá, esta ecuación, deberíamos considerar la masa M mayúscula y M minúscula, al menos al momento de escribir esta forma, ¿no? Quedaría tal vez de la siguiente manera, como M mayúscula más M minúscula, que sería simplemente la masa de todo este sistema. Y todo este sistema, bueno, va a estar experimentando seguramente una aceleración que, dado que el problema nos pide la aceleración de la cuerda y del bloque, ambos estarían experimentando justamente esta aceleración, ¿no? Y esto, bueno, se reduce a nada más que tal vez despejar simplemente la aceleración y que quedaría tal vez de esta forma, ¿no? Entonces, cuando se pide la fuerza que la cuerda estaría ejerciendo sobre el bloque, bueno, ahí sí convendría tal vez hacer un diagrama de cuerpo libre, tal vez para ambos casos, ¿no? Entonces, bueno, voy a aumentar una hoja acá. Como siempre les he dicho, si hay algún, tal vez especie de congelamiento con la imagen o algo así, por favor quisiera que me digan para que no se pase así la clase, ¿no? Bien, al menos para la masa M mayúscula, lo que se estaría experimentando, bueno, tendría que ser tal vez una tensión en esta parte. Y le estoy llamando tal vez tensión porque, bueno, la cuerda al estar en contacto con esta, eh, estaría sintiendo tal vez una fuerza que, claro, estaría estirándose por parte de la cuerda sobre el bloque de M mayúscula, ¿no? Y bueno, al menos por parte de este bloque, tal vez aquí estaría en la normal y bueno, el peso, ¿no? Y dado que no existe una fuerza de fricción, bueno, aquí no estaría apareciendo nada parecido a eso, ¿no? Tal vez lo que más va a interesarnos es hacer el diagrama de cuerpo libre de lo que sería la cuerda. Entonces, esta, bueno, no tendría como tal una normal, ¿no? Dado que se está, bueno, está a una determinada altura sobre la superficie donde está la, bueno, al menos el bloque M mayúscula, ¿no? Al menos para este caso, las fuerzas que se estaría sintiendo en esta cuerda vendrían a ser justamente esa fuerza P. Aquí me estoy olvidando escribir bien los vectores. Además que también aquí estaría experimentando lo que sería esta tensión de la que les estaba hablando justamente hace un momento. Entonces, si se aplica, bueno, acá también me estoy olvidando el peso de esta. Podríamos ponerle W sub M simplemente. Entonces, para este caso, eh, el caso de la cuerda me refiero, va a venir siendo aplicar tal vez simplemente la segunda ley de Newton en el eje X. Claro que podríamos tomar este sistema de referencia. Así que simplemente sería esa fuerza P
menos la tensión que estaría sintiendo, que al menos en este caso sería la masa de la cuerda por la aceleración que ésta tendría, ¿no? Y la aceleración que estaría experimentándose, pues sería justamente la que habíamos hallado previamente, ¿no? Esta de acá. Así que se resumiría tal vez a simplemente despejar esa aceleración, o bueno, ya estaba despejada, que sería la fuerza P dividida entre la masa M mayúscula más M, ¿no? Bien, tal vez el objetivo de este caso es, al menos como se dice, ¿no? La fuerza que la cuerda ejerce sobre el bloque, bastaría hallar con lo que sería esta tensión de la que habíamos estado hablando, ¿no? Que es justamente la que estaría sintiendo el cuerpo de masa M mayúscula. Así que de esta expresión tal vez simplemente es despejar lo que sería esta tensión. Esto pasaría tal vez de la siguiente forma. Y bueno, al menos para esta parte podrían eh, despejar, o bueno, aquí me falta la masa M minúscula, podrían factorizar, perdón, lo que sería P, y bueno, tal vez operar lo que está adentro, ¿no? Que vendría a ser M más M menos M, es decir, que en el numerador al menos solamente quedaría M mayúscula, y en el denominador, bueno, la suma de estos, ¿no? Bueno, al menos esa es esa fuerza que se estaría experimentando en el bloque de masa M mayúscula. Entonces, podríamos también, tal vez poner el caso en el que, ¿qué pasaría si esta masa M mayúscula es tal vez mucho más grande que esta masa M minúscula de la cuerda, ¿no? Es decir, que podríamos aproximar tal vez que M mayúscula más M minúscula, y bueno, eso tal vez lo voy a hacer aparte para que no haya alguna confusión. Tal vez sea aproximado o aproximadamente a simplemente M. Al menos para ese caso, y tal vez viendo en lo que habíamos obtenido, ¿no? En la ecuación que está en azul, M más M mayúscula más M minúscula, aproximamos a M, y bueno, se va a simplificar M con M, ¿no? Lo que estaría dando como resultado simplemente que esta tensión vendría a ser igual a la fuerza que se estaría aplicando sobre la cuerda, ¿no? Que tal vez en el caso más sencillo es ese hecho de que en algunos problemas esta masa suele ser muy pequeña, incluso no se la suele considerar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tal vez quiero eh, demostrar o a dónde quiero llegar con esto? Pues a que tal vez aproximando a estos datos o a estas aproximaciones como está en esta parte, hemos llegado a resultados en los que se nos hace conocido, ¿no? Porque si la masa m no tendría ningún, bueno, al menos si este no tendría valor o si sería demasiado pequeño, quedaríamos en esos casos tal vez los que simplemente se analiza una masa que está siendo jalada por una cuerda, ¿no? En el que, claro, se está despreciando como tal la masa de este. Y bueno, al menos algunas veces uno puede preguntarse si estaba bien o está mal el resultado que había obtenido, y puede ser que lo lleven a casos en los que ustedes ya conocen, ¿no? Como es el caso este que he tratado de hacer. Es decir, el caso que bien se conoce, o al menos que es más fácil de analizar, es hacer que esta masa M sea directamente cero o muy pequeña, ¿no? Hacer la aproximación y ver qué resultado sale, ¿no? Y al menos este resultado se nos hace familiar, al menos con respecto a ese caso en el que la masa M minúscula sea muy pequeña.
Bien, bueno, es un ejercicio que no es tan largo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, creo que no. Este otro caso también se lo suele ver algunas veces en, tal vez no como está el sistema como tal aquí, pero suelo ver casos similares. Tampoco he dibujado aquí como tal el dibujo que estaba ahí, pero es de la siguiente manera, ¿no? Hay un bloque de masa M mayúscula de 88 kilogramos en el que estaría tal vez acoplado en esta parte una masa M minúscula que es, bueno, de 16 kilogramos, ¿no? Entonces, que puede moverse libremente, ¿no? El coeficiente de fricción estática entre estas dos masas es de 0,38, pero la superficie de M carece de fricción, ¿no? Es decir, esta fricción donde estaría ubicada este cuerpo, bueno, no tiene alguna fricción. Entonces nos preguntan si se está aplicando en esta parte una fuerza F, ¿cuánto o cuál debería ser esa fuerza? Al menos necesaria para mantener M contra M mayúscula, ¿no? Es decir, que no debe deslizarse, tampoco debe despegarse como tal de la masa M mayúscula, ¿no? Entonces, para este caso, se podría hacer algo similar a lo que habíamos hecho previamente, ¿no? Es decir, podríamos considerar todo el cuerpo, o todo este sistema, mejor dicho, como un solo cuerpo y claro, como estos dos están en contacto, pues la aceleración que tenga todo este sistema va a ser la que tenga M mayúscula como M minúscula, ¿no? Entonces ya directamente podríamos escribir mediante la segunda ley de Newton lo siguiente, ¿no? Esta fuerza F es igual a la masa de estos dos cuerpos, tomando todo esto, no se olviden como un solo cuerpo. Y bueno, aquí estaría esa aceleración de la que les estaba hablando, ¿no? La que tendrían ambos cuerpos. Ahora habría que ponerse a analizar qué es lo que está pasando con la masa M minúscula. Entonces, en la masa M minúscula, y haciendo un diagrama de cuerpo libre de esta, ¿qué fuerzas estaría apareciendo? Bueno, la primera es una fuerza de fricción estática que, como bien no queremos que se deslice hacia abajo, podríamos colocar que esta fuerza de fricción estaría en contra de al menos si se estaría resbalando a través de esta masa M mayúscula, lo cual significaría que esta fuerza de fricción estaría actuando en este sentido, ¿no? Por otra parte, la responsable de que este cuerpo caiga, pues es el peso, ¿no? Que siempre estaría dirigido hacia abajo, al menos como lo vemos en las pantallas. Y además que estaría apareciendo una reacción debido al contacto con este cuerpo de masa M mayúscula, ¿no? Que bien podríamos llamarla simplemente como la normal que estaría ocurriendo en este cuerpo.
bueno, lo único que nos faltaría es esta fuerza F, que estaría actuando directamente sobre la masa M minúscula, ¿no? Y que estaría ubicada de esta forma. Entonces, dado que queremos que el cuerpo se mantenga tal vez en la posición en la que está y que esté justamente sobre la masa M, o al menos apoyado sobre, o al lado de esta, mejor dicho, em, lo que estaría pasando es que en el eje Y, al menos tomando este sistema de coordenadas, ¿no? La que, bueno, la que siempre estamos tomando, al menos para el eje Y, estas dos fuerzas deberían equilibrarse, ¿no? Haciendo que la resultante de esta sea igual a cero, ¿no? Lo que nos llevaría directamente a decir que el peso de la masa M minúscula va a ser igual a esa fuerza de fricción que estaría sintiendo, ¿no? Y para ser más específico, sería una fuerza de fricción estática, ¿no? Sin embargo, para el eje, bueno, para el eje X, eh, toman en cuenta que todo este sistema se está moviendo, ¿no? Y al moverse todo este sistema, bueno, también estaría experimentando esa aceleración de la que habíamos hablado al principio, ¿no? Entonces, ya mediante la segunda ley de Newton, bien podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Esto, bueno, ha sido una sumatoria de fuerzas en el eje Y, y para la sumatoria de fuerzas en el eje X, ya por la segunda ley de Newton, lo que tendríamos es que esta fuerza menos esa reacción, esa normal que estaría sintiendo contra, bueno, debido a estar en contacto con esta masa, sería igual a la masa m minúscula del cuerpo por la aceleración que estaría sintiendo, ¿no? Y este, bueno, tiene un parecido tal vez en esta parte, debido a que, em, al igual que el caso anterior, podríamos despejar de esta parte lo que sería la aceleración, ¿no? Dado que esta va a ser la que estén sintiendo ambos cuerpos. Y bueno, de acá, bueno, simplemente sería la aceleración igual a la fuerza dividido entre la suma de estas masas, ¿no? Esto podríamos reemplazarlo al análisis que estábamos haciendo previamente y lo que tendríamos sería lo siguiente, ¿no? Que, bueno, sería la masa m minúscula por la aceleración, pero la aceleración es la fuerza F, eh, bueno, m minúscula más m mayúscula. Bueno, de acá, lo que podríamos hacer sería directamente despejar lo que sería la fuerza F, ¿no? Que nos quedaría tal vez de la siguiente forma, y, que sería esta fuerza. Bueno, la normal lo estaría pasando al otro lado y bueno, se estaría sumando lo que habríamos obtenido, ¿no? Esta tal vez relación de masas que está apareciendo, que estaría multiplicado por la fuerza F. Bueno, algo que tal vez se me está olvidando acá es, bueno, voy a hacerlo de nuevo. Esto podríamos llevarlo al otro lado, toda esta expresión me refiero, ¿no? Al otro lado y factorizar lo que es justamente la fuerza F, ¿no? Y bueno, la normal sería nuevamente al lado derecho de esta ecuación, lo que nos dejaría lo siguiente. Y estar apareciendo f factorizada, que sería 1 menos, bueno, m minúscula sobre m mayúscula más m minúscula.
y la normal, como les había dicho, se había ido al lado derecho de esta ecuación. Bueno, tal vez haciendo algo de operaciones acá, sería m mayúscula más m minúscula menos m minúscula y dividido entre la suma de estas, ¿no? Igual a la normal, lo que al menos ya despejando lo que sería f, y dado que acá se pueden simplificar ambas masas m minúscula, bueno, estaría resultando lo siguiente. Y todo esto multiplicado por la normal. Bueno, sobre la normal, bien podríamos obtenerlo a través de esta ecuación de acá, que quedaría en lo siguiente, ¿no? Dado que es igual el peso de la masa m minúscula igual a la fricción, lo que tendríamos sería lo siguiente. La masa m minúscula, bueno, por la gravedad, igual a mu por la normal, ¿no? Y esta normal es justamente la que estamos buscando, que está apareciendo en nuestra ecuación y que es lo único que tal vez falta hallar. Entonces, si se despeja esta normal, bueno, quedaría de la siguiente manera, ¿no? Masa, gravedad sobre el coeficiente de fricción, que sería en este caso estático, ¿no? Y esto reemplazando, al menos en esta ecuación, lo que tendríamos sería lo siguiente. Sería masa por la gravedad sobre mu sub s y, bueno, esta suma de masas, ¿no? Dividido entre m mayúscula. Bien, de acá ambas masas se dan en el problema, además del coeficiente de fricción. Y bueno, la gravedad que es un dato, 9.81. Bueno, al menos creo que tiene todo para calcular, ¿no? Para meterlo en la calculadora. Entonces, dado que m minúscula es 16 kilogramos por 9.81 y dividido entre 0.38, y al menos sumando las masas de 16 más 88 kilogramos, todo esto dividido bueno, dividido entre 88, bueno, está dando el resultado de 488, bueno, 0.2 newtons, ¿no? Entonces, al menos esta sería una fuerza, podríamos decir una fuerza mínima, con la que este cuerpo se va a mantener al menos el estado en el que está el dibujo de acá. Podríamos decir que con una fuerza menor a la que está acá, seguramente este bloque va a terminar cediendo y va a ir cayendo. ¿Y qué pasaría con una fuerza mayor a esta? Pues seguramente, por ejemplo, 500 newtons, también se va a mantener esta posición en la que se está mostrando, ¿no? Lo único que tal vez va a variar, y es en lo que va a haber diferencia, es justamente en esta ecuación de acá, donde si se hace más grande la fuerza F, pues seguramente va a haber una mayor aceleración, ¿no? Considerando, claro, que las masas m minúscula y m mayúscula siempre van a mantenerse constantes, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda.
Creo que no. Entonces, bueno, al menos con estos dos problemas, como verán, no son casos tal vez en los que hay que desarrollar mucho, o tal vez algún procedimiento, ¿no? Simplemente al menos tal vez la ayuda más grande que se ha aplicado para estos dos problemas es considerar tal vez estos dos casos, eh, en especial ambos cuerpos, ¿no? Ya sea de la cuerda y el bloque, o de ambos bloques, como se está viendo ahora, y considerar todo ese sistema como uno solo, ¿no? Y bueno, eso al menos nos ha ayudado a encontrar la aceleración de este sistema como tal, y esto también se ha ido aplicando al menos para cada cuerpo en particular, ¿no? Ya sea para esta masa M mayúscula o para la fuerza que se estaba sintiendo como en el anterior caso. Bien, ya pasando con el siguiente problema, que bueno, este es el más largo, creo que vamos a hacer. Em, Se nos está presentando un caso en el que el bloque de masa de 2,2 kilogramos se acelera sobre una superficie rugosa mediante una cuerda ligera que pasa por una pequeña polea, ¿no? Entonces, la tensión T de la cuerda se mantiene siempre a 10 newtons, ¿no? Y la polea está a 0,10 metros por arriba del bloque, ¿no? Entonces, el coeficiente de fricción cinética es de 0,4 y ya nos piden que determinemos la aceleración del bloque cuando éste se encuentra a 0,4 metros, ¿no? También nos pide que se describa el comportamiento general de la aceleración, ¿no? Conforme al bloque, bueno, conforme este se desliza sobre una ubicación con una X muy grande, que, bueno, no es más que la separación entre el bloque y tal vez esta punta de la cuerda, hasta un X igual a, bueno, igual a cero, ¿no? Bueno, el C y el D tal vez podrían ser casos especiales o específicos de lo que sería el inciso B, dado que nos piden que encontremos el valor máximo de la aceleración y la posición X en donde esto ocurre, además de el valor de X para el cual la aceleración es cero. Bien, entonces, bueno, para este problema, em, tal vez la idea, antes de resolver todo el ejercicio, es el hecho de que, como bien decía tal vez el inciso B, hacer una descripción general de lo que está sucediendo con la aceleración de este bloque, ¿no? Y para al menos este caso, podríamos comenzar tal vez analizando qué fuerzas están actuando sobre el bloque de masa M mayúscula, que vendría a ser lo siguiente. Primeramente se estaría encontrando de que hay una tensión T en esta parte. Existe una fuerza de fricción, dado que hay una rugosidad con la superficie. Estaría también el peso de este cuerpo, además de la normal, ¿no? El hecho de que tal vez se empiece a mover hacia el lado derecho eh, es debido justamente a una de las componentes de la tensión que se estaría aplicando en este bloque de masa M. Como el problema tal vez no da como tal un ángulo, tal vez con respecto a la horizontal o con respecto al vertical, eh, ya depende de cada uno cómo quiera resolverlo, ¿no? Pero podríamos poner el caso en el que exista un ángulo θ eh, con respecto a la horizontal, ¿no? Esto, bueno, con el fin de obtener solamente la componente, al menos si ponemos en este caso
tal y como está el ángulo, que sería la componente coseno, ¿no? Entonces, si se hace una sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo que se tiene es que, bueno, la normal con el peso van a ser dos fuerzas que se estarían equilibrando, ¿no? Dado que no existe eh, un movimiento en el eje Y, ¿no? Además que se me está olvidando la componente seno de la tensión, que quedaría de la siguiente forma, ¿no? La normal más la tensión seno del ángulo θ, y esto sería igual al peso. Y para la sumatoria de fuerzas en el eje X, donde, bueno, podremos aplicar lo que sería la segunda ley de Newton, estaría lo que sería la componente coseno de la tensión, menos la fuerza de fricción, ¿no? Y esto sería igual a la masa m mayúscula de este cuerpo, multiplicado por la aceleración que estaría experimentando. Entonces, de acá, tensión coseno de θ menos mu por la normal, pero la normal podríamos obtenerlo bien de esta ecuación, ¿no? Y bueno, no va a ser nada difícil despejar la normal de esta expresión, así que directamente acá sería el peso menos la tensión seno del ángulo θ, ¿no? Esto igual a la masa por la aceleración. Podemos seguir tal vez desarrollando. Tensión coseno de θ menos mu por W. Menos por menos se va a hacer más, así que va a ser mu por la componente seno de la tensión, ¿no? Igual a la masa por la aceleración que estaría sintiendo el cuerpo. Entonces, tal vez acá este paréntesis ya no vale la pena colocar. Bien, como les decía, la idea sería hallar tal vez la aceleración en función de lo que estaría variando, eh, que en este caso, si nos imaginamos tal vez el movimiento de este cuerpo, lo que estaría variando sería justamente esta distancia x, ¿no? Que a medida que exista esa tensión, o bueno, a medida que la cuerda esté ejerciendo esta tensión sobre este cuerpo, eh, seguramente esta distancia x se va a ir haciendo cada vez más y más y más pequeño. Entonces, dado que nos piden cosas como la posición, no es mala idea colocarlo en función de esta x, ¿no? Pero la ecuación a la que estamos llegando, bueno, es justamente esta de acá, en la que, bueno, estaría variando directamente el ángulo en este caso. Así que, tal vez para colocar estos coseno de θ y seno de θ en función de x, va a ser necesario hacer un poco de trigonometría, ¿no? Y en este caso, tal vez fijándose simplemente en el triángulo que está apareciendo acá, bueno, más o menos así, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que la cosa está más o menos de esta forma, donde, volviendo tal vez a analizar lo que decía el enunciado, la polea está a 0,10 metros por arriba del bloque, ¿no? Entonces, esta distancia x, o al menos como vemos este cateto de acá, va a ser justamente los 0,1, ¿no? O 0,1 metros de lo que se está hablando. Por otra parte, aquí tendríamos x, y bueno,
la hipotenusa, que no sería más que la suma de estos catetos al cuadrado en, bueno, en raíz, ¿no? Y además de que deberíamos colocar el ángulo θ justamente. Entonces, podríamos directamente hallar o preguntarnos qué es esta expresión, ¿no? Seno de θ. Seno de θ va a ser cateto opuesto, es decir, los 0.1. Tal vez aquí debería quitar las unidades, asumiendo que todo está en el sistema internacional y que va a estar dividida entre la hipotenusa, que sería x al cuadrado, más 0.1 al cuadrado, ¿no? Todos en raíz. También podríamos preguntarnos a qué es igual la expresión de coseno de θ, que sería igual al cateto adyacente, es decir, x dividido entre x cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto en raíz. Entonces, lo que podríamos hacer es reemplazar esas dos expresiones que habíamos obtenido justamente en lo que está enmarcado en amarillo, ¿no? En la parte debajo de la pizarra, y tal vez llevar m directamente a dividir. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues que la aceleración es igual a 1 sobre m. Entonces, podemos abrir corchetes. T multiplicado por el coseno de θ, pero coseno de θ es esta expresión de acá. Así que x al cuadrado más 0.1 al cuadrado, todo esto en raíz, ¿no? Menos mu por el peso y más mu por la tensión por el seno de θ. Y seno de θ, bueno, es esta expresión de acá, que sería 0.1 dividido entre x cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado, todo esto en raíz, ¿no? Y aquí se cerraría corchetes. Entonces, si se dan cuenta, aquí habríamos hallado una función de la aceleración y que tendría la siguiente forma, ¿no? Esta estaría en función de lo que sería la posición del cuerpo. Entonces, ya con esto, se empezaría tal vez a resolver el problema, ¿no? Determinar la aceleración del bloque cuando x es igual a 0.4 metros, eh, simplemente sería hacer que x valga 0.4 y empezar a reemplazar en esta ecuación que habíamos hallado, ¿no? Porque la tensión se va a mantener a 10 newtons, la masa no va a variar, es 2.2 kilogramos, y el coeficiente de fricción cinético es de 0.4. Así que creo que esa parte simplemente debería ser em, bueno, creo que alguien me está diciendo que no ha podido ingresar. Bueno, tal vez para que no se vaya a decir la hora, hasta este punto, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, al menos con la deducción eh, de esta, bueno, de esta ecuación que habríamos hallado.
Bien, creo que no. Em, Estaba contestándole a alguien, creo, el mensaje, que me estaba diciendo que no podía ingresar. Solo para recalcarles, tal vez, a veces Teams no entiendo por qué no me verifica o por qué no me dice que ha llegado notificación de algún invitado. Normalmente me llega, pero ya es tal vez la segunda vez en la que voy utilizando y, bueno, esas dos personas me dicen que todavía o no han podido ingresar, creo. Entonces, tal vez les recalco en el sentido de que puedan utilizar su cuenta facultativa para que, bueno, no estén pidiendo tal vez algún permiso de acceso o algo así, ¿no? Que puedan ingresar directamente a la clase y tal vez evitarse este tipo de problemas. Aunque me parece raro que no me haya llegado alguna notificación. Bueno, a ver, espero que no pase de nuevo esto. Entonces, continuando con el problema, una vez que se ha obtenido esta aceleración, y bueno, como les decía, simplemente sería ir reemplazando datos que para este primer caso, cuando X toma el valor de 0,4 metros, bueno, como dice el enunciado, al menos yo estaba calculando que esto sale 0,93 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Ya alguien ahí me puede corregir o puede corroborar lo que estoy diciendo. Tal vez la parte interesante de este problema se centra en lo que dice el inciso B, que es el hecho de describir el comportamiento de la aceleración cuando X es grande hasta que X sea cero. Entonces, para este tipo de casos, al menos para analizar cuando X sea muy grande, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos decir y hacer que, bueno, tal vez tomando lo que serían los límites, hacer que, bueno, como se quiere que este X sea muy grande, que tienda al infinito, de toda esta función que habríamos hallado, ¿no? Es decir, que habría que obtener el límite cuando x tiende al infinito de toda esta expresión que habíamos obtenido, ¿no? Para lo cual, bueno, se necesitaría tal vez conceptos de límites, al menos cuando se presentaba casos particulares como estos, ¿no? Cuando x tiende al infinito. Entonces, para que este ejercicio no sea más largo, tal vez, el límite se va a ir repartiendo a cada uno de esos términos, ¿no? Se va a repartir para este término, para este otro y para este también, ¿no? La masa, bueno, podríamos seguir factorizándola, dado que es una constante. Y si nos centramos tal vez en este término de acá, en lo que está en verde, tomando el límite, bueno, la tensión también sería una constante, tendríamos que obtener el siguiente límite. Bueno, el límite cuando x tiende al infinito de esta expresión de acá, que sería x dividido entre x cuadrado más 0,1 al cuadrado, esto en raíz, ¿no? Entonces, para resolver esta clase de límites, lo que se suele hacer es
dividir entre el mayor exponente, al menos que se presenta como en este caso, ¿no? Y al menos si agarramos esta expresión y dividimos tanto el numerador como el denominador entre x, y tal vez no estoy tomando tan en cuenta este término de acá, dado que está en una raíz, ¿no? Sino simplemente el término de acá afuera, lo que nos quedaría sería lo siguiente, que el límite, cuando x tiende al infinito, que sería x sobre x, y acá abajo, bueno, en el denominador sería x cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado. Bueno, todo eso estaría en raíz, ¿no? Y esto estaría dividido entre x. Pero para que esta x ingrese en la raíz, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Tomar tal vez toda la raíz, tanto en el numerador como el denominador, que sería x cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre x al cuadrado, ¿no? Así, cuando la raíz se reparta tanto para x cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado como para x cuadrado simplemente, va a salir simplemente lo que sería x y bueno, no estaríamos haciendo nada al límite como tal, ¿no? Simplemente estamos aplicando un artificio. Entonces, tal vez desarrollando un poco más, bueno, el límite de x cuando tiene infinito, lo de arriba simplemente quedaría en 1. Esta x cuadrado se va a ir repartiendo, que nos quedaría 1 más 0.1 elevado al cuadrado dividido entre x elevado al cuadrado, esto en raíz. Y aquí sí podemos ya hacer que x valga igual a infinito, ¿no? Y al menos para este caso, de 0.1 dividido entre x elevado al cuadrado, cuando x vaya a ser muy, muy, muy grande, esto va a ser directamente igual a 0, ¿no? Entonces, una vez tomado eso en cuenta, nos quedaría lo siguiente, ¿no? 1 sobre raíz de 1, que, bueno, raíz de 1 es 1. Lo que quedaría que este límite simplemente va a ser 1. Bueno, al menos para ese término ya tenemos el límite cuando x es muy grande, ¿no? El segundo término, al ser una constante, va a seguir siendo la misma constante, aplicando el límite. En el tercero hay que hacer algo parecido a lo que habíamos hecho acá. Salvo que variaría en lo siguiente, ¿no? En este caso, aquí ya no hay una x, sino es 0.1. Y acá, bueno, sería lo mismo, ¿no? X al cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado. Entonces, una vez evaluado tal vez el límite de esta función de la aceleración para el primer término, que nos había resultado ser igual a 1, para el segundo término, bueno, es una constante, va a ser simplemente el coeficiente de fricción por el peso. Para el tercer término, que es lo que estamos evaluando, al menos ahora, les decía que podíamos hacer algo parecido. Y si hacemos algo parecido a la resolución anterior, algo análogo, cuando x vaya a ser muy grande, eh, nuevamente podríamos dividir entre x y, como les decía, algo análogo a lo anterior, x cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado, podríamos hacer que esta x ingrese como x cuadrada, ¿no? Todo esto en raíz. Pero ya de aquí, lo de abajo no va a tener problemas, no va a ser 0, de hecho va a quedar 1. Tal vez hay que fijarse en el numerador de esta expresión, que es 0.1 entre x, y al menos si hacemos ahí tender
X a algo muy grande, a infinito, y siguiendo tal vez la misma lógica que hacíamos en esta parte, va a ser igual a cero, ¿no? Esto va a hacer que todo este límite se anule y directamente sea igual a cero. Entonces, ¿qué nos quedaría del hecho de haber aplicado ese límite cuando X es, o bueno, tomaría valores muy grandes, ¿no? Bueno, entonces, lo que quedaría es que, dado que se está haciendo lo siguiente, cuando X tiende al infinito de esta función, bueno, que estaría en función justamente de la posición X, para el primer término, el límite nos ha dado 1, así que toda esta expresión vendría a ser igual a 1. Y para el tercer término, el límite al menos llegaría a ser 0. Todo esto por el análisis que habíamos hecho. Así que sería 1 sobre la masa M mayúscula. Eh, Acá simplemente quedaría la tensión menos mu por el peso. Y no sé si me estoy olvidando de algo más, creo que no. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento cuando X tome el valor, bueno, tome valores muy grandes, ¿no? Y viendo de nuevo esta gráfica, eh, además que la tensión se mantiene en 10 newtons y lo que sería esta parte, que sería mu, que también tiene el problema que creo que es 0.35, bueno, es 0.4. eh, Ustedes directamente pueden colocar esto en la calculadora y al menos lo que me está dando a mí es un valor de 0.62 eh, metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Bueno, podríamos decir eso con respecto al inciso B cuando se nos pregunta em, cómo sería el comportamiento de la aceleración cuando justamente esta X de acá, esta de acá, sea muy grande. En el caso de que X sea igual a cero, nuevamente tal vez deberíamos analizar esta ecuación y ver qué es lo que estaría pasando, ¿no? Y al menos cuando X es igual a cero, este término de acá, el primer término, se va a hacer cero, el segundo término va a quedar tal como está, y este otro término de acá que va a ser simplemente mu por t. Entonces, haciendo ese análisis, la aceleración cuando X toma el valor de cero vendría a ser 1 sobre m. El primer término ya les había dicho que se hace cero, debido a que tenemos que reemplazar cero en esta parte, menos mu por la normal, o bueno, mu por el peso. Y en esta otra, en ese término de acá, eh, bueno, X sería igual a cero. La raíz con el cuadrado se van a simplificar. 0.1 entre 0.1 es, bueno, va a ser 1. Entonces, más mu por t. Y tal vez organizando mejor esas cosas, factorizando lo que sería mu sobre m. eh, y lo que quedaría dentro sería simplemente la tensión menos el peso. Nuevamente acá mu la tienen del problema, 0.4. Masa m mayúscula también se da en el problema. El peso, bueno, también se lo puedo obtener. Y tensión que se mantiene en 10 newtons. Y esto está dando un resultado de menos 2.11 metros sobre segundo cuadrado, ¿no?
Entonces, ya al apreciar los resultados, en especial cuando x es igual a 0, se está viendo que está apareciendo un signo negativo, ¿no? Eso significa que en algún punto eh, va a haber una especie, o bueno, directamente va a haber una desaceleración por parte de este cuerpo, ¿no? Entonces, tal vez con los resultados uno se puede imaginar y decir, cuando x sea muy grande, y claro, se está aplicando una tensión T, seguramente va a haber una aceleración, al menos en el primer tramo donde esté dirigiéndose hacia la derecha, ¿no? Y al haber una aceleración positiva, este va a ir incrementando su velocidad, ¿no? Pero va a llegar un punto en el que se va a alcanzar una velocidad máxima, donde seguramente ahí es un punto de inflexión para la aceleración, ¿no? Es decir, que en esa velocidad máxima es posible que, bueno, al menos ahora no podría decirles a ciencia cierta en qué punto de X pasa tal cosa. De hecho, es una pregunta que ahora lo vamos a resolver, pero seguramente en ese punto la aceleración llega a ser cero una vez alcanzada esa velocidad máxima, y ya cuando pase a esa otra fase, eh, seguramente la aceleración va a ir tomando un valor negativo, ¿no? Y justamente es esa parte que les decía, ¿no? Que empiece a desacelerar, y eso explicaría tal vez el signo negativo que está apareciendo en esta parte, ¿no? Entonces, para que esto no quede tal vez muy al aire, como se dice, em, he tratado de graficar esta expresión de acá. Ustedes pueden hacerlo en el Desmos, en GeoGebra o tal vez en alguna otra graficadora que al menos en un momento les voy a presentar, que es lo siguiente. Bueno, he tratado de graficarlo al menos de manera rápida en lo que sería el Desmos y espero que ya se esté viendo. El comportamiento que estaría tomando entonces la aceleración vendría a ser algo como lo que están apreciando en pantallas, ¿no? Entonces, primero, todo el análisis que habíamos hecho previamente para este cuerpo, em, es decir, cuando X tal vez tendría un valor muy grande, efectivamente se está yendo tal vez, podríamos decir que en algún punto se hace constante, ¿no? Porque fíjense que si me voy más hacia la derecha de esta gráfica, se puede ver que al menos se está apreciando tal vez una especie de recta, ¿no? Una recta horizontal que tal vez va tomando un valor constante. Y ese valor constante, bueno, coincide justamente con el valor que habíamos obtenido cuando habíamos analizado el límite cuando x tiende al infinito de esa, bueno, al menos de esa función de la aceleración, ¿no? Y tal vez si en algún punto analizamos qué valores tiene, al menos vemos que en esta gráfica, que no se olviden que el eje Y estaría la aceleración y en el eje X estaría la distancia. Tomando tal vez aquí en algún punto, fíjense que la aceleración en este caso sería de 0.6316, ¿no? Y tal vez más allá, haciendo más grande esto, está apareciendo 0.62.91, o bueno, 0.6291. Y si recuerdan, el valor que habíamos obtenido al hacer el límite cuando x sea muy grande, pues se aproxima a este valor justamente, ¿no? De 0.62. Y así tal vez va, bueno, tal vez va acentuándose lo que sería ese valor, ¿no? Cuando x sea muy, muy grande. Bueno, así pueden ir analizando tal vez cada estrecho de lo que está pasando.
que estaría afirmando justamente lo que habíamos hecho, al menos al analizar el problema, ¿no? De una manera más analítica, más que gráfica como la que le estamos haciendo ahora. Entonces, eso es un detalle importante. El otro detalle es que habíamos analizado cuál es la aceleración cuando x justamente sea cero, ¿no? Eso vendría a equivaler, a ver, equivale a decir que el bloque está justamente debajo de la polea. Y había una aceleración ahí también que habíamos hallado, ¿no? Que sería justamente esta, cuando la aceleración es cero eh, y da un valor, bueno, al menos de 0,61, al menos para x igual a cero, ¿no? Bueno, cuando uno tal vez se pregunta cuál entonces sería la aceleración máxima que va a obtener este cuerpo, eh, bien podríamos decir que debería pasar en algún punto de acá, ¿no? Y bueno, es justamente este punto que se está marcando, que todavía no lo hemos analizado, pero que ya al tener la aceleración, lo único que tal vez deberíamos hacer con esa función es derivarla e igualar a cero. Y dado que bueno, este es el máximo, al menos de esta curva de acá, bueno, deberíamos obtener valores que estarían, bueno, al menos estarían saliendo como se está mostrando en la gráfica, ¿no? Entonces, dado que en el eje X estaría esa distancia, esta aceleración máxima no estaría pasando directamente en cero, ¿no? Sino en 0,25. Además que la aceleración que se obtendría, esta aceleración máxima debería ser de aproximadamente 0,97 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Bueno, algo en lo que creo que me estaba confundiendo es este punto, ¿no? Tal vez no es los valores que habíamos hallado, lo estaba interpretando mal. En este caso, estaríamos diciendo que efectivamente hay una aceleración cero y esta aceleración cero, bueno, está pasando casi al, al momento en que x tal vez valga cero, ¿no? Es decir, está en un valor de 0,06. Y lo que habríamos obtenido vendría a ser este punto de acá. Ahí está el valor negativo que nos había salido para la aceleración, ¿no? Que básicamente es cuando x vale justamente cero, ¿no? Y al menos el valor que se obtiene en la gráfica es muy próxima a la que habíamos obtenido analíticamente. ¿Qué más se podría ver acerca de esta gráfica? Bueno, al menos los puntos más importantes serían esos cuatro, ¿no? El que habíamos visto en esta parte, bueno, el que estaría intersectándose justamente con el eje X, o bueno, con el eje Y. También la intersección con el eje X y tal vez el máximo de este, ¿no? Que todavía falta hallar. Además del límite donde va haciéndose cada vez más y más constante el valor de la aceleración, ¿no? Que coincide justamente con los valores obtenidos en la pizarra. Bien, entonces, tal vez volviendo con nuestro análisis que habíamos estado haciendo para este caso, que estábamos justamente en esta parte, y ahí están los valores que nos había salido, ¿no? Lo que faltaría tal vez hallar acá es que encontremos justamente el valor máximo de la aceleración, ¿no? Y la posición X en donde esto ocurre. Y ya habíamos visto al menos gráficamente que existe un valor máximo, que de hecho va a ser un máximo global tal vez, ¿no? Porque no había otro.
Y que esto se lo hallaría, bueno, voy a añadir una página más que, bueno, aquí vamos a resolver justamente lo siguiente, ¿no? Derivar justamente esta aceleración, o bueno, esta función de la aceleración con respecto a x e igualar a 0, ¿no? Para que justamente nos dé un valor máximo. Entonces, fíjense que agarrar esta ecuación y derivar con respecto a x, em, más que difícil, va a ser algo tal vez tedioso, ¿no? Entonces, al menos para este caso, para el primer término, tendríamos que tal vez utilizar bien tal vez esas tablas que a veces suelen aparecer en los libros de cálculo. Em, Acerca de la división, también puede ser de la multiplicación, ¿no? Y bien podríamos hacer este otro de la misma manera, ¿no? Claro que en esta parte va a ser un poco tal vez más fácil, debido a que tal vez no hay una división como tal de estos términos de x con los que tendríamos que derivar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener de derivar esta expresión? Pues lo siguiente. 1/m directamente va a salir por ser una constante y tendríamos que preocuparnos con, bueno, por lo que hay adentro, ¿no? Que para el primer término al menos, la tensión, que nuevamente es un término constante, va a salir y deberíamos derivar esta expresión de acá, ¿no? Que sería x dividido entre x al cuadrado más 0.1 al cuadrado en raíz. Aquí, bueno, vendría a ser mu por el peso. Y bueno, el término más mu sobre t. Bueno, mu por t. Y derivar, bueno, derivar con respecto a x, 0.1 dividido entre x al cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado. Esto en raíz. Bien, tal vez haciendo parte por parte, esta expresión de acá, podríamos colocarlo de la siguiente manera, ¿no? Sería x multiplicado por x al cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado. Todo esto a la menos un medio, ¿no? Bueno, y al menos según esa regla de las derivadas, em, tendríamos que derivar primeramente el primer término, que sería x, que sería directamente igual a 1. Es decir, que nos estaría quedando simplemente x cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado, todo esto en raíz, ¿no? Más ahora x la dejamos tal y como está y derivamos esta otra expresión, que deberíamos bajar menos un medio y esto debería estar multiplicado eh, por x al cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado, y todo esto eh, debería ser menos un medio menos 1, ¿no? Dado que al derivar siempre disminuye la potencia. Así que, bueno, estaría quedando como 3 medios esta parte. Bueno, no sé si esta parte tal vez vale la pena seguir desarrollando estas derivadas. Más bien quisiera que quede tal vez como una especie de práctica para ustedes. Ojo que no van a presentar nada por el estilo, ni tienen que tener alguna tarea, sino simplemente les digo, podrían desarrollar para que este ejercicio no se alargue más de lo que ya habíamos hecho, ¿no?
que creo que ya estamos como 25 minutos o algo así. Entonces, directamente me voy a saltar tal vez a lo que he obtenido. Y esto es el resultado de haber derivado, haber reemplazado tal vez los datos de t, m, mu, w y haber hecho tal vez algunos ajustes o tal vez algunas, bueno, algunas simplificaciones y todo eso, que me está quedando de la siguiente manera. Bueno, me está quedando algo como esto. ¿Dónde está? Bueno, creo que lo voy a hacer a partir de acá porque no entiendo muy bien qué ha pasado aquí. Había obtenido lo siguiente. Bueno, aquí creo que no he desarrollado más de lo que estaba. Es 4.55 multiplicado por 0.1 elevado al cuadrado. Este 4.55, hay una parte donde eh, se puede pensar que tal vez aquí va a salir una ecuación cuadrática o algo así, pero hay una parte donde se van a deshacer de ese término cuadrático, se va a ir, y lo que les va a quedar es algo más sencillo de resolver. Es los 4.55 por 0.1 elevado al cuadrado menos, bueno, no es 1, es 0.18. Esto multiplicado por x. Y como verán, de esto solo habría que despejar lo que sería x, ¿no? Y obtener el valor. Ese valor al menos debería coincidir con lo que habíamos hallado previamente para, bueno, al menos viendo la gráfica, ¿no? Y al menos operando tal vez esto me está saliendo un valor de 0.25 metros, que si no me equivoco era justamente el valor que estaba saliendo cuando veíamos tal vez la parte más, bueno, el máximo de esa curva que habíamos estado analizando, ¿no? En el gráfico. Y esta x, bueno, directamente habría que reemplazarlo en esta parte, en esta función que, como ya les había dicho, tienen, bueno, hay todos los datos para colocarlo en la calculadora, ¿no? Y este está saliendo un valor que también se aproxima mucho a lo que habíamos obtenido o a lo que habíamos visto en la gráfica. En este caso no sería x, sino la aceleración. Cuando x vale igual a los 0.25 metros, pues en un valor de 0.98 metros sobre segundo cuadrado. Tal vez la razón de que no me salga exactamente en lo que estaba en la gráfica es debido a los decimales que siempre puede afectar, ¿no? Había tomado dos decimales, si no me equivoco, pero seguramente afinando esa parte tal vez se aproxima mucho más, ¿no? Pero esto ya es muy próximo a lo que habíamos visto en la parte gráfica. Bueno, ya para el inciso D y para finalizar este problema, encuentre el valor de x para el cual la aceleración es cero. Eso ya se los dejaría a ustedes y tal vez la siguiente clase podría preguntarles cómo les ha ido con eso, que básicamente es hacer que esta ecuación sea igual a cero, ¿no? Dado que pide que la aceleración sea cero, entonces al hacer cero esta ecuación directamente habría que eh, hacer un despeje de lo que sería x, ¿no? Que en este caso ya les adelanto que seguramente van a obtener algún valor cuadrático, ¿no? O bueno, una ecuación cuadrática, mejor dicho, en el que ya deberían ir tal vez ahí eh, viendo qué valor es el que
quedaría bien para la respuesta, ¿no? Bueno, este ejercicio ha sido tal vez poco largo porque había que deducir tal vez el comportamiento de la aceleración en este sistema y tal vez hacerle variaciones, tal vez simplemente a esta ecuación, ¿no? Tal vez no variaciones, sino hacer el análisis justamente de esta curva. Además que habíamos utilizado algo de trigonometría para colocar justamente la aceleración en función de esa distancia x, ¿no? Así que tal vez no es un problema eh, muy instantáneo como tal, como los anteriores que habíamos hecho, pero que es tal vez en algún punto necesario empezar a analizar este tipo de cosas, ¿no? Que de hecho se les puede tal vez presentar en algún examen o algo así. Bien, bueno, sobre este problema, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, creo que no. Bueno, para terminar tal vez la clase de hoy, podríamos analizar este caso en el que se nos presenta una fuerza, pero que esta fuerza está dependiendo del tiempo, ¿no? A diferencia de este caso y los otros dos que habíamos visto, en los que se aplicaba tal vez alguna fuerza, eh, tomaba un valor constante, ¿no? En este caso, la fuerza estaría variando con respecto al tiempo, ¿no? Una fuerza en función del tiempo para un movimiento rectilíneo. Entonces, nos dicen que la segunda ley de Newton nos da que la aceleración también va a depender del tiempo, en el que podemos integrar para obtener lo que sería la velocidad y la posición en función del tiempo. Entonces nos dicen que supongamos que la fuerza, eh, al menos en este caso, se conoce que es una fuerza en función de la velocidad, ¿no? Entonces, para el inciso A nos dicen la fuerza neta sobre un cuerpo que se mueve sobre el eje X es menos una constante C mayúscula multiplicado por la velocidad al cuadrado, ¿no? Tal vez siguiendo la línea de ideas que nos da el problema al principio, eh, cuando nos dicen si conocemos que una fuerza está en función del tiempo, según la segunda ley de Newton, la aceleración también va a estar en función del tiempo, ¿no? Entonces, si en este caso tenemos una fuerza que está dependiendo de la velocidad, pues podríamos imaginarnos que, eh, al menos para hallar lo que sería la posición, y es justamente creo que lo que pide, eh, deberíamos demostrar que al menos esa distancia está en función de la velocidad v sub 0, que seguramente es una velocidad inicial dividida entre la velocidad, ¿no? Bueno, es decir, la aceleración también debería estar en función de la velocidad como tal, ¿no?
Bien, entonces, tal vez limitando mucho a lo que sería el inciso A, porque el inciso B vendría a ser lo mismo, pero haciendo unos cambios, ¿no? Bueno, vamos a concentrarnos simplemente en el inciso A. La fuerza neta sobre un cuerpo es la siguiente. Esta fuerza está en función de la velocidad y es igual a menos C mayúscula por B cuadrado. Entonces, según la segunda ley de Newton, esa sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza neta, que sería menos C por B cuadrado, es igual a la masa, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración, ¿no? Esta parte tal vez es un poco más matemática, debido a que necesitamos o se nos hace necesario uso de el cálculo integral, ¿no? Porque al menos si queremos hallar la velocidad o por lo menos hallar una expresión para la velocidad, deberíamos resolver esto como tal. Es decir, que, y aquí tal vez viene algo que al menos desde el primer semestre a mí prácticamente el docente agarraba y aplicaba, ¿no? Que alguna vez también nos hablaba acerca de esta discusión entre físicos y matemáticos y todo esto, todo este embollo de tratar estas diferenciales como si fuera una fracción, ¿no? Y puede sonar feo para un matemático al menos, pero prácticamente funciona para nuestros fines, ¿no? Entonces, tratando tal vez esta diferencial como si fuera una fracción simplemente, y llevando a un lado todo lo que sería el tiempo y al otro lado todo lo que tendría que ver con la velocidad, nos quedaría lo siguiente, que es menos c dividido entre la masa, esta diferencial de t, entre comillas, ¿no? Estaría derivando, bueno, estaría dividiendo, pero al otro lado pasa a multiplicar. Y en este caso, b cuadrado va a pasar a dividir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites de integración? Bueno, podríamos decir que va desde un tiempo cero hasta un tiempo t, pero al menos para el caso de la velocidad, al menos cómo se presenta, qué es lo que queremos demostrar, que es toda esta expresión de acá. Lo que tendríamos es que tal vez sería desde una velocidad inicial v sub 0 hasta una velocidad arbitraria, que sería v. Y acá, bueno, al menos por la parte derecha de esta ecuación, o por la parte izquierda, perdón, no va a haber ningún problema. Por este otro lado, podríamos tal vez colocarlo de la siguiente manera. Menos, bueno, p a la menos 2 por diferencial de b. Entonces, esta integral de acá, simplemente habría que, bueno, al menos la integral de esa constante que estaría ahí presente un 1, simplemente sería t evaluada entre 0 y t. Al integrar el lado derecho de esta ecuación, o sea, esto, se hace de la siguiente manera, ¿no? Se coloca el exponente y tal vez contrastando con la derivada en el que se disminuía en menos 1 la potencia, en este caso se va a aumentar en más 1. Y además que habría que dividir entre el exponente de esta, es decir, menos 2 más 1, ¿no? Y esto evaluado justamente entre b sub 0 y b. Aquí creo que se me está faltando, bueno, me está faltando eso, b sub 0. Entonces, lo que resultaría en esta parte sería menos 2 menos 1 es menos 1. B, bueno, aquí directamente podríamos hacer lo siguiente. 1 sobre b, evaluado entre b sub 0 y b.
Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Al menos por la parte derecha de esta ecuación, simplemente quedaría t, porque 0, bueno, va a ir anulando todo. Entonces, tendríamos menos c sobre m multiplicado por t. Por el otro lado, bueno, estaría presente un signo negativo que desde allá podríamos simplificar estos dos signos. Y al menos evaluando esta expresión entre b y b sub 0, quedaría lo siguiente, ¿no? 1 sobre b menos 1 sobre b sub 0. De acá, bueno, creo que lo único que faltaría hacer es despejar lo que sería b y tal vez acordarse de lo que se avanzaba justamente en cinemática, ¿no? Cuando la velocidad instantánea era igual a la diferencia, bueno, a la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Y que es esto justamente lo que queremos hallar. Entonces, podríamos hacer lo siguiente, pasar al otro lado 1 sobre b sub 0 y aquí dejar 1 sobre b, con lo que nos estaríamos quedando con lo siguiente. Si esto pasamos tal vez a multiplicar y toda esa expresión a dividir, estaría quedando de la siguiente manera. C sobre m por t más 1 sobre b sub 0. Entonces, ya operando eh, esta expresión de acá, directamente nos quedaría lo siguiente. Esto podría subir al numerador, dado que hemos multiplicado, bueno, acá sería c por t b sub 0 más m, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, creo que ya aquí directamente podríamos hacer lo siguiente. Dado que previamente, por lo que había explicado tal vez en esta parte, el derivado de la posición con respecto al tiempo, eh, lo único que restaría tal vez sería aplicar tal vez nuevamente las integrales para hallar justamente una expresión para x, ¿no? Y en este caso, nuevamente podríamos llevar a un lado lo que sería todo lo del tiempo y todo lo de x, que en este caso tal vez sería algo más sencillo, ¿no? Porque nos estaría quedando tal vez de la siguiente manera. M sobre b sub 0, derivada de t, dividido entre c por t por b sub 0, más m. Esto entre, bueno, entre los límites de 0 y t, de una vez ya integrando. Y este otro lado entre un x sub 0 hasta un x arbitrario. Que nos quedaría, bueno, habría que integrar simplemente lo que está en el lado derecho de esta ecuación, ¿no? O en el lado izquierdo, perdón. Entonces, acá voy a hacer uso acerca de tal vez la siguiente propiedad, ¿no? Ustedes tienen tal vez algo parecido a esto, la integral de 1 sobre x. En este caso ya no se puede hacer tal vez como tal lo que había hecho hace rato, es decir, subir x directamente al numerador, luego sumarle, ¿no? Esta integral, bueno, si se ponen a buscar en tablas o algo así, es una integral conocida que es directamente el logaritmo natural de x. Entonces, podríamos aplicar algo parecido a lo que está aquí. Em,
tal vez de la siguiente manera. ¿Qué tal si, qué tal si digo que U valga igual a todo lo que está en el denominador, al menos esta expresión de acá, que sería C por T por B sub 0 más M, ¿no? Y si al menos derivo, bueno, al menos obtengo la diferencial de U, ¿qué es lo que tendría este lado? Bueno, bueno, quedaría de la siguiente manera, ¿no? Quedaría C por B sub 0 por un diferencial de T. Este otro término, bueno, quedaría 0 por ser una constante, simplemente es M. Bueno, esta parte creo que sea más de tal vez algunos métodos de integración, ¿no? Y al menos obtener esta forma que les estaba mencionando para obtener el logaritmo natural de X, se le podría ocurrir tal vez a alguien de la siguiente manera, ¿no? Bueno, al menos lo que estaría quedando de esto sería lo siguiente, que entre, bueno, tal vez 0 y t, acá también me estoy olvidando de algo. Ya que hemos cambiado los límites, bueno, al menos hemos hecho este cambio de variable para resolver la integral, también habría que ver qué pasa con los límites. Dado que los límites estaban entre 0 y t, podríamos ver qué pasa con u en esos casos. Al menos cuando t valga igual a 0, fíjense en esta ecuación que simplemente va a ser m lo que estaría valiendo u. Tal vez aquí podría poner cuando t valga igual a 0. Y cuando t, bueno, simplemente valga tal vez algún valor arbitrario t, fíjense que queda todo tal y como está. C por t por b sub 0 más m. Entonces, lo que tendríamos sería lo siguiente. El límite de integración tal vez vendría a ser desde m hasta c por t b sub 0 más m, ¿no? Y bueno, quedaría tal vez toda esta parte del denominador como u. Ese sería, bueno, 1 sobre u. Estas constantes, bueno, constantes de m y b sub 0 lo podría sacar fuera de la integral, que sería m por b sub 0. Y bueno, diferencial de t, podríamos despejarlo de esta ecuación, que no sería más que diferencial de u dividido entre c por b sub 0. Y ahí pueden ver que b sub 0 se va a ir, lo que nos dejaría como m sobre c, m c b sub 0 más m. Y ahí está lo que estábamos buscando, ¿no? 1 sobre u, diferencial de u. Que no sería más que el logaritmo natural de u como tal. Es decir, de una vez ya podríamos colocar la respuesta, m sobre c, logaritmo natural de, bueno, logaritmo natural de u, pero evaluado entre esos límites, ¿no? Entre m, c por t b sub 0, más m, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, esto sería m sobre c. Sería el logaritmo natural de c por t b sub 0 más m menos logaritmo de m, ¿no? Ya reemplazando los límites. Pero que, al menos en este caso, logaritmo natural debería ser igual a, por propiedades de logaritmos, c por t b sub 0 más m dividido entre m, ¿no?
Bien, esto tal vez deberíamos reemplazar en lo que estábamos haciendo previamente y debería ser igual a esta integral que teníamos, ¿no? X sub 0 por X diferencial de X. Esta parte de acá. Entonces, el lado derecho de esta ecuación es fácil de resolver, es simplemente X por X sub 0. Y lo que tal vez habría que ver es esta parte de acá. M sobre C, logaritmo natural de, podríamos repartir M, C por T, B sub 0, sobre M más 1, ¿no? Bueno, em, es un valor tal vez que no sale parecido a lo que está en la demostración, porque todavía hay que hacer algunos pasos más. Y creo que en lo que queda tal vez podríamos hacer, y bueno, el inciso B quedaría tal vez para la siguiente semana. Al menos esta parte quisiera terminar para no perder el hilo. Esta parte de acá es lo que nos va a ayudar a hacer ese cambio de variable y seguramente va a salir algo interesante de ahí. Y esto tal vez lo estoy diciendo porque, bueno, está apareciendo tanto B como B sub 0, ¿no? Entonces, tal vez si copiamos esta expresión, que sería C sobre M por T, más 1 sobre B sub 0, igual a 1 sobre B. Al menos el cambio que estaba tomando para esa parte era lo siguiente. Bueno, al menos lo que he pensado para esta parte era simplemente calcular eh, o directamente multiplicar lo que sería C por B sub 0 por T dividido entre M. Esto ya depende de cada uno de ustedes. Si el caso fuera en el que quieran tal vez hallar alguna expresión como está apareciendo en esta parte, es decir, hallar todo el argumento de ese logaritmo y ver qué es lo que sale de eso, bueno, también podrían hacerlo de esa forma, ¿no? En este caso estoy multiplicando por esto y lo que me está saliendo o lo que va a salir es lo siguiente. Y, bueno, tal vez por un lado aquí quedaría como c cuadrado, b sub 0 t cuadrado, dividido entre m cuadrado, más, bueno, aquí simplemente b sub 0 con b sub 0 se va a ir, es decir, quedaría c por t sobre m, y esto sería igual a c por t sobre m, b sub 0 entre b, y este es el factor el que he estado buscando, ¿no? Ese de ahí. Entonces, fíjense que esto se puede simplificar con esto y con uno de estos, ¿no? Que quedaría de la siguiente manera, c b sub 0 t sobre m más 1, y esto sería igual a b sub 0 sobre b. Y bueno, esta ecuación es, bueno, al menos esta expresión es idéntica a la que habíamos hallado en el argumento del logaritmo natural. Así que, reemplazando ya finalmente, sería x menos x sub 0 igual a m sobre c por el logaritmo natural de toda esta expresión, ¿no? Que sería b sub 0 sobre b, y que es justamente lo que se pedía demostrar, ¿no? A través de las integraciones. Bueno, creo que ya no queda más tiempo. Eh, la siguiente semana podríamos continuar con el inciso B, eh, y tal vez podría ser bueno que repasen la parte de esta propiedad de la derivada de la, bueno, es algo referido
bueno, propiedades de la cadena, derivadas de la cadena, creo que se me ha ido el nombre, pero es algo así. Regla de la cadena, si no me equivoco, que es una propiedad de las derivadas que justamente se utiliza en el inciso B y, bueno, también puede ser importante para tal vez hacer este tipo de demostraciones. Bueno, la siguiente clase vamos a ver que todo eso de acá tal vez tenía una salida más corta como tal, ¿no? Bueno, eh, si no hay preguntas, puedo dejar de grabar acá y nos estaríamos comunicando la siguiente semana, ¿no? Está bien, gracias. Hasta luego.